Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de historias extraordinarias, hechos que fueron importantes, que tuvieron consecuencias o que por alguna razón han destacado en la historia universal y que hoy vamos a dedicar al día en que asesinan a Julio César, un tema cuyo contexto y cuyos detalles trato con mucha más abundancia, por supuesto, en el seminario o curso, como sea que se llame, que estamos haciendo sobre Roma. Ya hemos grabado varios capítulos, están siendo editados con muy hermosas imágenes. Pronto lo vamos a poner a disposición de ustedes. Yo creo que tipo enero, en algún momento de enero, incluso febrero quizás, va a estar a disposición de aquellos que están en vacación y que desean de repente salir de las habituales teleseries o cosas así y ver algo distinto, que va a ser mi curso de Roma, que va a ser muy distinto a lo que ustedes pueden encontrar en un libro de historia romana, digamos, académico. Esto va a ser algo diferente. Hoy día les voy a mostrar una pequeña cosita, y es el infausto día en que matan a Julio César. ¿Qué significado tuvo eso? Y antes de empezar les quiero contar, a título de escopeta quizás, que si alguno de ustedes tiene alguna duda de que existe eso que podríamos llamar belleza absoluta, algo así como la belleza entendida por Platón, la belleza como tal, la quintesencia de la belleza existiendo en el mundo de las ideas. Si ustedes tienen alguna duda que eso existe, yo ya no tengo ninguna, les sugiero que escuche lo que acabo de escuchar por enésima vez, por la he escuchado millones de veces y la escucharé antes que me muera muchas veces más. La Sinfonía Concertante de Wolfgang Amadeus Mozart. Se llama Sinfonía Concertante, aunque en realidad es un concierto para violín y viola. Es una música maravillosa. Realmente, bueno. Y la segunda cosa antes de empezar el programa es que, a propósito de escuchar la concertante, me acordé de una frase que dijo alguien, no sé quién, no me acuerdo. Dijo: lo mejor que a uno le podría ocurrir en el mundo es ser como Mozart. Lo segundo mejor, the second best, es poder apreciar a Mozart. Afortunadamente no soy el único que está en ese second best. Hay millones de personas, gracias a lo cual hay conciertos y hay grabaciones de Mozart. Si fuera yo el único, imagínense, estaríamos jodidos. Bien, no olviden, amigo, en YouTube hay montones de versiones de esta sinfonía o concierto. No sé cuál recomendar. La última que escuché muy buena es de la Orquesta de Cámara de Noruega. Fantástica, fantástica agrupación, extraordinario solista. Bueno, partamos. El día 15 de marzo del año 1944, perdón, estoy tonteando, el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, 44 antes de Cristo, un día que los romanos llamaban Idus de marzo, Julio César, que por ese entonces ostentaba la magistratura de dictador perpetuo, y hago aquí un pequeño paréntesis, dictador, así como cónsul, pretor o censor, era una magistratura, no era un hecho político de alguien que se apodera de todo el poder y entonces la gente lo califica de dictador. Era una magistratura, como ser aquí, qué sé yo, jefe de la Contraloría o parlamentario. Era una magistratura que se le daba a una persona cuando Roma estaba en crisis. Entonces, durante un año esa persona tenía el control total político y sobre todo militar para enfrentar una crisis. Era un dictador con fecha de vencimiento y naturalmente se movía dentro de los márgenes de las costumbres, de los modus maiorum, eh, mores maiorum, las costumbres de los antiguos. Pero César, que había regresado de su triunfo sobre Pompeyo y sobre las fuerzas republicanas, llamemos así, se instaló en Roma, empezó a hacer una serie de cosas y recibió de un senado bastante obsecuente el cargo de dictador perpetuo. Eso era único. Los dictadores, como les digo, era una magistratura que duraba un año, se la dieron a perpetuidad. Esto naturalmente provocó mucho resquemor entre un grupo de senadores que empezaron a conspirar. Les pareció que César era un enemigo de la República, era una fuerza destructiva de la República y que había que entonces que asesinarlo, que había que sacarlo de en medio como fuera. El asesinato no era una costumbre desconocida en la política romana. Eh, Habían asesinado en distintos momentos el Senado u otros agentes políticos
habían llegado a esos extremos para obtener resultados. Entonces, ese 15 de marzo, esos idos de marzo, este dictador perpetuo, Julio César, se encamina a una reunión con los senadores. La reunión se iba a celebrar en el Teatro de Pompeyo. Pompeyo, previamente, ya estaba muerto en este momento en que César se dirige ahí, había construido un teatro de buena calidad, digamos, de albañilería y no como uno que existía antes, que era de madera, una especie de estrado así, un poco a la Virulí. Había construido un teatro, el Teatro de Pompeyo, y en la entrada del Teatro de Pompeyo había una estatua, un monumento de Pompeyo. Y por alguna razón se iban a reunir ahí los senadores y decidió acudir. Según algunas historias, entre ellas, desde luego, según la obra de teatro de Shakespeare, que se llama Julio César, de la cual ya hablaré un poco más adelante, César tuvo presagios, tuvo sueños. Naturalmente esto es una invención, porque nadie puede saber lo que sueña nadie, salvo que lo cuente. Yo no sé si César contó efectivamente a alguien de su familia, a su esposa, a su mujer, y esto llegó a manos eventualmente de los historiadores de esa época, de Suetonio, que es posterior, bastante posterior a César, de otro historiador de esa época que escribió Dion Casio, o Casio Dion. Pero el hecho es que podemos suponer que tuvo presagios, como todos los tenemos de repente, de cosas malas que nos van a pasar. De eso hablé en un programa sobre los sueños. Pero no quiso hacer caso a esos presagios, según Shakespeare, y se encaminó, y ahí lo esperaba la muerte. Pero antes de entrar al detalle de quiénes lo mataron, de por qué lo mataron, de qué ocurrió antes y qué ocurrió después con Julio César, y esto, repito, es una mínima parte de lo que les voy a ofrecer en el curso que estoy grabando ya sobre Roma. Antes de eso, les tengo que recordar, por cierto, algunas cosas que no son históricas, pero son muy útiles. Primero, Trading. Una empresa, amigos, si usted tiene una empresa, un comercio, puede ser un negocio que vende artículos que tiene que comprar en el exterior, Trade-in hace la pega por usted de buscar el mejor proveedor en términos de calidad del producto y de precio. Eso es un ejercicio que usted quizá intenta hacer, revisa algunas cosas, pero Trade-in se dedica a revisarlo todo, toda la oferta que existe sobre aquello que usted quiere vender. Y le va a decir, este es el producto que con este precio tiene la mejor relación precio-calidad. Usted vea, una vez que usted decide, se lo ponen en la puerta de su negocio, en las puertas de su fábrica, tradein.cl, ahí los ubica. Continúo con este producto que ustedes ya conocen y que les he mostrado infinidad de veces. Oxibiota, viene en un sobre parecido, este está un poco más grande, un polvito que usted echa en un azafate con agua, pongamos 1 litro, 1,5 litros, y que me apareció aquí, y se convierte en un rato, en una hora, una cosa así, un poco menos, en una colonia de bacterias aeróbicas. Con esa colonia usted destruye los malos olores. ¿Por qué? Usted vierte en el fregadero de la cocina, en el desagüe de la tina, donde están los malos olores, o vaporiza en una superficie grande donde hay malos olores porque hay mucha materia orgánica. Por ejemplo, en un jardín, usted no puede andar con un gotario si tiene que vaporizar. Y resulta que estas bacterias aeróbicas destruyen las que inician el proceso de la descomposición, que se llaman anaeróbicas, y por lo tanto no hay mal olor. Es una solución que va a la raíz del problema y es muy eficaz. Yo lo he probado, lo probamos en mi casa, dura meses el efecto. Mientras están vivas estas bacterias, eventualmente mueren, justamente porque han destruido todas las otras, se las han comido. Bueno, y usted repite el proceso y así mantiene su casa o su negocio. Esto debería ser una regla en todos los restaurantes, tener esto. Se acaban los malos olores, estimados amigos, con Oxibiota. Continúo con el suplemento Vito. Esto es un suplemento para sus mascotas. Usted le echa una cucharadita al pellet común y corriente y ese pellet se convierte en un pellet premium,
con todos los suplementos minerales, vitamínicos, etcétera, para que su mascotita esté en mejor estado de salud, con el pelo brillante, contento, menos visitas al veterinario, menos gastos. Los veterinarios son costosos hoy en día y usted sabe que si una mascota se enferma, a veces en 3 días están al otro lado. Se van en picada los animales muy rápido. Entonces uno tiene que estar pendiente. Bueno, para que no suceda eso, el suplemento Vito, que usted lo encuentra en el sitio de ellos, vito.cl, o prácticamente están todas las mascoterías de este producto. Prácticamente. Y termino este bloque con las conversas numéricas que lleva a cabo un ingeniero de la Universidad de Chile, que yo conozco, un tipo muy, 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 muy listo, que ha desarrollado una manera de enseñar matemáticas que termina con estos niños con problemas, que odian las matemáticas, que sacan un 1, que luego terminan eligiendo carreras, trayectorias vitales para toda su existencia, solo por hacerle el quite a las matemáticas, lo cual es increíble. Él les enseña de otra manera, les muestra el otro ángulo de las matemáticas que no tienen nada que ver con memorizar fórmulas. Y como es un modelo que funciona para entender tantas cosas, es tan eficiente como modelo de pensamiento, a cualquier persona normalmente inteligente le gusta. Así es que, amigos, fuera de eso, este caballero da clases para preparar para la prueba de aptitud de selección universitaria. Ya no sé si es prueba de aptitud ya o prueba de qué, pero para seleccionar a la universidad. Y también unos cursillos para niños de programación, muy entretenidos, hechos para niños, con lenguaje y computadora para niños. Muy excelente método de disciplina que les va a servir para toda la vida. Todos estos cursos son, entre paréntesis, muy acotados, muy pocos alumnos. Bueno, continuemos. Julio César era entonces el personaje más poderoso de Roma. No solamente tenía este cargo, más que como dictador perpetuo que le había dado el Senado, que era el órgano político más importante hasta ese momento en que le ceden todo el poder a César, sino que además César, y esta era la raíz de su poder y sería la raíz del poder de todos los que vinieran después de él, controlaba las legiones, o sea, la fuerza militar. Las legiones eran de él. Ya se había acabado estas fuerzas armadas que eran ciudadanas, literalmente eran las fuerzas de Roma. Terminaba una campaña y el ejército se disolvía, cada cual volvía a su casa, a sus actividades, dejaban de ser soldados, se convertían en ciudadanos comunes y corrientes. Eso ya no pasaba. Había estado 10 años en la Galia, conquistando la Galia, convirtiéndola en provincia de Roma, y esos soldados se convirtieron ya no en ciudadanos que por un tiempo, durante unos meses, son soldados para una campaña y luego vuelven a su actividad. Se habían convertido en soldados profesionales, leales a César, que los llevó a las victorias, al botín. Eran de él, eran sus hombres. Esa era la base de su poder y sería la base, en el fondo, del poder de la base física del poder de todos los emperadores que iban a seguir. Julio César no era emperador, no es el primer emperador de Roma, es el dictador perpetuo. El primer emperador sería su sobrino llamado Octaviano, que después el propio Senado lo convirtió en Augusto. Bueno, este hombre se instaló en Roma, empezó a hacer una serie de reformas, todas muy, muy inteligentes, muy importantes para resolver algunos de los temas que se venían arrastrando durante todo el primer siglo antes de Cristo. De esto hablo con extensión en mi curso, el gran siglo o el siglo tormentoso en que la República se disparan los pies literalmente. Él empezaba a poner orden en esto. Mientras tanto se preparaba para una campaña militar contra los partos. Los partos constituían un imperio situado en lo que ahora es Medio Oriente, que habían derrotado a fuerzas romanas en la batalla de Carrae, donde liquidaron a Craso y prácticamente a todo su ejército. Y él, como ocurría siempre con la política militar romana, no podía dejar pasar eso, iba a ir a vengar, a destruir a los partos y estaba preparándose para el otro día de 10 de marzo salir de Roma con sus fuerzas, en lo que iba a ser seguramente una campaña de varios años. Seguramente iba a dejar a Marco Antonio, su principal lugarteniente a cargo de los asuntos en Roma. Se preparaba para eso. Pero esa mañana, decidió ir al teatro de Pompeyo. Y ahí lo estaba esperando estos senadores, entre los cuales había un grupo que habían decidido liquidarlo.
porque lo consideraban que era un hombre que estaba en ese momento poniendo fin a la República y que solo con su muerte podía restituirse la República, o sea, volver el poder a manos del Senado, o sea, del patriciado, de la nobilita romana, de la oligarquía, diríamos ahora. Así que decidieron matarlo. Y llegaron con puñales escondidos bajo sus togas y llega al teatro de Pompeyo Julio César. Esto es una escena que ustedes habrán visto en películas, en seriales, que la pinta también el gran Shakespeare en su obra Julio César. Llega y alguien se le acerca y pide que se termine con el exilio de uno de sus parientes que había sido exiliado por alguna razón, y César le dice que no. Entonces lo toma de la túnica como para pedirle, como para rogarle, y mientras tanto se empiezan a acercar los conspiradores, y de pronto uno de ellos, ya el primero, creo que se llamaba Casca, saca un puñal y le manda una puñalada, y César se intenta defender con su estilo, que era el equivalente al lápiz que tengo en mis manos, que era con el cual se escribía en las tablillas de cera, y lanza unos golpes a su alrededor, pero ya lo empiezan a rodear por todas partes y lo empiezan a apuñalear. Y en medio de la confusión, en medio de la histeria, en medio del desorden, algunos senadores hirieron unos a otros en vez de herir a César, pero finalmente le asestaron, porque esto se contó después con su cadáver, 23 puñaladas. Y en la obra de teatro de Shakespeare, Julio César, así como en todas las películas y seriales que he visto sobre este tema, hay algunas muy buenas. Hay una que se llama Roma, que es una serial en que César aparece en varios episodios, no es el protagonista de toda la serie, y aparece su asesinato, está muy bien hecho. Aparentemente el último, que le da la puñalada final, porque el hombre estaba herido, pero no estaba todavía muerto, se empieza a retorcer en el suelo. El último que le da la puñalada es Bruto, que aparentemente era un hijo de él, un hijo no reconocido, era hijo de César con Servilia, una amante de muchos años de César. Y por eso que está esa famosa frase en la obra de teatro de Shakespeare: ¿tú, Bruto? ¿Tú también, Bruto? ¿Tú también estás me estás matando? Tremendo. Y le da la puñalada definitiva. Eso es en la obra de teatro, eso es en las seriales, eso es en las películas. No sé si fue el que le dio la última o la primera puñalada, pero lo asesinan. 23 puñaladas. ¿Se restituyó la República con esto? No. Al día siguiente, Marco Antonio, su lugarteniente, esto ya en la obra de teatro, también los historiadores mencionan este hecho, con el cuerpo de César en la plaza pública, digámoslo así, acribillado a puñalada. Hay dos discursos. Primero el de Bruto, uno de los asesinos, que básicamente dice que todos amaban como persona a César, pero tenían que detestarlo como político, porque traía consigo el fin de la República. Y entonces el segundo discurso es de su lugarteniente Marco Antonio, que es célebre, que yo les sugiero que, si no quieren leer la obra completa de Shakespeare, ustedes pueden entrar en Google y buscar la escena de Marco Antonio en el discurso fúnebre de Julio César, y lo van a encontrar. Realmente una obra maestra literaria de Shakespeare, en que Marco Antonio, digamos, finalmente termina por convertir al público que estaba ahí en una postura que no sabemos, de curiosidad, de pena, de no saber qué hacer al respecto de la muerte de César, que había sido muy positivo para el populus romano. Y los envalentona. Marco Antonio finalmente se burla de lo que ha dicho de Bruto, que le ha dicho que lo amaban tanto a César, y lo terminan apuñalando de esta manera, y muestra las 23 heridas de César, y el pueblo se enfurece, y entonces en la pira, porque los cuerpos eran cremados, en la pira donde se crema a César, la pira es alimentada con muebles y con palos y con todo lo que encuentran a su alrededor, y los conspiradores tienen que salir arrancando. Luego hay un periodo de guerras civiles. No pudo restablecerse la República. Finalmente el hecho físico de que habían
generales, lugartenientes de César o el sobrino Octaviano, capaces de comandar fuerzas militares, era lo decisivo. ¿Qué podía hacer el Senado frente al hecho de que estos hombres de guerra eran capaces de comandar y contar con la lealtad de tropas veteranas? Así que finalmente, Bruto, Casio y los otros conspiradores, tengo aquí los nombres, son básicamente, Marco Junio Bruto, Cayo Casio Longino, Décimo Junio Bruto Albino y un montón más, menos importantes. Estos tipos habían estado conspirando, eran los cabecillas de la conspiración criminal. Se fueron, lograron armar un ejército en Macedonia, me parece, fuera de Italia, pero fueron derrotados por las fuerzas de Octaviano, que con eso se acabaron los republicanos, se acabaron. Luego viene el tema de la división del poder en el segundo triunvirato entre Julio César, Marco Antonio y otro personaje, digamos, bastante poco importante, al punto que se me olvidó su nombre, que no tuvo importancia. Hubo una guerra entre Marco Antonio y Octaviano, ganó Octaviano y finalmente se establece lo que sería el Principado, la primera fase del Imperio Romano, de lo cual hablo en mi curso, por supuesto con mucho más extensión. De manera tal que, visto desde este punto de vista, la muerte de Julio César no cambió el hecho de que la República estaba liquidada. Si no era Julio César, iba a ser Octaviano o iba a ser Marco Antonio. Lépido se llamaba el tercer miembro del segundo triunvirato. Alguien iba a ser, alguien que tuviera comando de tropa. Se había acabado la época en que el patriciado, los nobles, los grandes hombres de Roma, lo único que querían era cumplir con las costumbres de sus antepasados y recibir la aprobación del Senado de sus iguales. Ahora ya no querían ser iguales, querían ser superiores, querían mandar. Se había cambiado la estructura cultural, valórica, ideológica de Roma precisamente por sus éxitos, por sus conquistas, por haberse convertido en un imperio de facto. Y eso además había traído problemas administrativos, porque la República no estaba preparada para comandar los territorios que se había anexado con sus victorias contra los cartagineses, contra los reinos helenísticos, etc. Estaba condenada. Sin embargo, eso no significa que yo esté diciendo, como algunos historiadores hacen con respecto a otros eventos, de que las personas no importan nada, que hayan fuerzas impersonales que iban a producir el mismo resultado. Eso es un error. Pero antes de entrar a ver por qué es un error y en qué sentido sí fue extraordinario en consecuencia de la muerte de Julio César, permitidme poner a disposición de ustedes conocimiento acerca de estos productos y servicios. patriciastocker.com, profesionales que van a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero, la van a renovar cuando hay que hacerlo, la van a defender si es necesario y usted va a vivir tranquilo con su marca sin que nadie llegue cualquier día en forma imprevista a exigirle todo porque ellos la inscribieron primero. ¿Ok? chiletributa.cl, no .com.cl, un grupo de contadores colegiados con muchos años de experiencia y que dan 6 años de garantía para su trabajo, que consiste en hacer las declaraciones tributarias de su empresa y del personal y todo lo que está asociado con eso, que es mucho más que llenar un formulario. Realmente es una cosa muy importante. Si uno comete errores, si a uno se le falta algo, si uno paga de menos, si paga de más no pasa nada, pero si paga de menos porque se equivocó, porque se le olvidó poner un ítem, va a tener problemas con el Servicio de Impuesto Interno. Pero no solamente preparan los formularios y preparan la presentación, sino que muchas otras cosas anexas a esto, pónganlas en manos de chiletributa.cl, que garantizan su trabajo puros contadores colegiados. Continúo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la posibilidad muy original y única, yo diría en este momento, de tener retratos al óleo de su familia o de alguno de sus familiares o de usted mismo, como se hacía antiguamente ante la invención de la fotografía. Es mucho más interesante, mucho más valioso una pintura al óleo que una simple foto que pues nadie ve. Uno toma fotos hoy en día y quedan ahí en la cámara o quedan en el celular y nunca más se vieron. Continúo, así que ubique a
al pintor Rodrigo Calderón Martínez en las direcciones que aparecen a mi derecha. Sigo con González y compañía, un bufete de abogados dedicado a temas penales, que son los más importantes. ¿Cuál es la característica de este bufete? Que son de los 2 o 3 bufetes más importantes y más exitosos de Chile en estas materias, como lo han demostrado en casos muy importantes, algunos de los cuales llegaron a la televisión. Muy importantes. Fuera de eso, ofrecen asesoría a empresas para evitar los problemas que se derivan de la aplicación de la ley Karim y otras que regulan las relaciones, las interacciones dentro del personal de una empresa, que pueden llevar a situaciones muy lamentables desde el punto de vista de multas, etcétera. Entonces hay que asesorar y tienen especialistas. Y amigos, si usted está construyendo en el sur de Chile, en la región de los lagos, en la región de los ríos, y quiere algo realmente espectacular, algo realmente hermoso, distinto, original, en su fachada y en su interior, rápidamente póngase en contacto con el arquitecto Diego Sándor en las direcciones que ustedes ven, porque es un hombre que, como ustedes pueden ver en la foto, hace cosas realmente muy hermosas y además se hace responsable de la construcción. Él no solamente entrega un plano, como hace un arquitecto, a un constructor. Él se hace el constructor. Él está con los trabajadores, él está con los viejos de la construcción hasta el día final. Y les recuerdo por segunda vez, porque es muy importante y creo que se me olvidó mencionarlo ayer, Trade-In, que se hace cargo de encontrar las mercancías o insumos que usted necesita en su fábrica o su negocio en las mejores relaciones precio-calidad. Ellos hacen un escáner de toda la oferta mundial de lo que usted necesita, a eso se dedican en Trade-In, y luego que llevan a cabo la operación, lo dejan en la puerta de su negocio o de su empresa. Bueno, es cierto que igual la República cayó, es cierto que igual hubo después un emperador y otros emperadores que vendrían después, pero no es posible decir que da lo mismo entonces el asesinato o no de Julio César, que simplemente si Julio César continuaba en su vivo, todo habría sido igual, no. La historia es bastante más complicada que eso. La historia tiene, por supuesto, ofrece marcos de referencia, situaciones y condiciones entre las cuales actúan los seres humanos. Uno no actúa en el vacío, actúa en un medio determinado, cultural, tecnológico, geográfico, geopolítico, etc. Y de eso ofrece algunas posibilidades y cierra otras, obvio. Pero en la medida que ofrece distintas posibilidades, la acción de un hombre es vital. Lo que elige este hombre que le tocó ser, el que estaba a cargo de los asuntos, en vez de este otro, va a determinar cuál de esos posibles caminos u opciones dentro de este marco se va a tomar. Y como eso, como en el cuento este del efecto mariposa, multiplica sus efectos en el futuro. Si hubiera vivido César, ¿qué hubiera podido pasar? Hubiera podido pasar que habría ido a la campaña contra los partos, siendo el más fantástico general que era y teniendo un ejército tan experimentado y eficiente, habría casi con seguridad derrotado, muy probablemente derrotado los partos. Quizás habría aniquilado los partos, cosa que después nunca se pudo hacer. Y habría cambiado entonces la relación de Roma con el mundo exterior y todo habría sido bastante distinto dentro de este marco que permitía muchas opciones. Julio César era una persona distinta a la que fue Augusto. ¿Qué reformas habría llevado a cabo que no llevó a cabo Augusto? ¿Qué iniciativas habría tomado Julio César que nunca quiso tomar o que ni siquiera se le ocurrieron a Augusto? Evidentemente que habría habido diferencias importantes dentro de ese marco. El marco es un territorio, pero dentro de ese territorio hay muchos caminos. Y conducen a territorios que también tienen muchos caminos, y así sucesivamente. Entonces la acción de un hombre, o en otros casos también podríamos decir la acción de ciertas ideas que están en la cabeza de uno o varios hombres son determinantes en cómo las cosas van a ocurrir. Aquí no hay meramente fuerzas impersonales que actúan y que los seres humanos penalmente son como palitroques, son como marionetas, no es así. Así que la muerte de Julio César, después de todo, sí fue importante. Por default. Por lo que no pudo hacer. Por las reformas que no llevó a cabo, que no alcanzó a llevar a cabo. Por la destrucción probable de los partos que no pudo realizar tampoco. Porque Augusto no entró en guerra con los partos, por ejemplo. Augusto más bien tendía a tratar de no entrar en nuevas guerras, sino que consolidar lo que ya era el Imperio Romano, de facto. Una cosa muy diferente. Julio César era otro carácter. Augusto resultó ser un tipo realmente súper inteligente,
muy político, que supo crear esta ficción del Principado de la cual voy a hablar en mis cursos. Estoy grabando eso. Pero no era un genio como Julio César. Julio César era un genio político, un genio literario. Es cuestión de leer su comentario La Guerra de las Galias, esa obra que empieza... Galia es dividida en parte 3. Galia está dividida en 3 partes. Lo dije en latín porque suena mejor. Un genio militar, un gran capitán. Era un tipo múltiple. Augusto no. Siendo un tipo muy capaz, no tenía la extensión, la visión de Julio César. Así es que, amigos, Julio César, nacido el año 100, en Roma, en una familia noble pero empobrecida, con una carrera política que lo acercó desde el principio al bando popular, digamos, no a los nobilitas, que tuvo muchas peripecias. Todas estas cosas las cuento en mi curso. Todas estas cosas también las pueden ver en cualquier libro de historia o en Wikipedia, si les parece. Este hombre termina entonces sus días el año 44, el 15 de marzo, y con él, su muerte, todo un camino que nunca conoceremos se cerró. Y se abrió la otra puerta, la que conduciría al Principado de Augusto. A los interesados en Julio César y a los interesados en leer buena literatura, les recomiendo que lean la obra Julio César de Shakespeare. Y con eso, estimados amigos, antes de irme, sí, les cuento de 2 libros. Uno es el mío, OVNI, que los está esperando en el villegas.cl/tienda. Y el otro es un libro bien curioso que puede ser muy interesante, La sentencia de las 4 esferas de Felipe Eduardo Cifuentes. Es un libro interesante. Es por así decirlo, un desarrollo de una tremenda teoría conspirativa. Las teorías conspirativas, ahora se suele usar esa expresión para, digamos, desdeñar una hipótesis. Esto es una teoría conspirativa. Como si no existieran conspiraciones. Sí existen y han existido conspiraciones, y las más exitosas son aquellas que no se conoce que existieron. La conspiración es un grupo de personas o de agencias institucionales que se reúnen ocultamente para llevar a cabo un proyecto, una iniciativa política, y forma parte esencial de su existencia el secreto. Si llegas a conocerse que existió tal conspiración, entonces fueron un fracaso. Las exitosas nunca vamos a saber que existieron. Así es que uno no puede llegar y desdeñar de buena primera una teoría conspirativa, porque puede ser que le esté acertando medio a medio. Ustedes verán lo que les parece. Este libro lo van a encontrar en Amazon. No lo encuentran en otra parte, sino en La sentencia de las 4 esferas de Felipe Cifuentes Pizarro. Gracias, Felipe, por haberme mandado el libro. Me entretuve. Y ahora sí me voy. Nos estamos viendo el lunes con los programas habituales. Chao.